Con ustedes y en este bloque vamos a estar conversando con la doctora Luz Sáenz Arana. La doctora es candidata a diputada con el número 9 para Alianza para el Progreso y vamos a hablar de un tema que ella conoce bastante, la Contraloría General de la República. Doctora, muy buenos días y de verdad muchas gracias por estar aquí en B+ TV. Al contrario, muchas gracias a usted, Oscar. Yo lo conozco desde hace años a usted y lo ha hecho muy bien su trabajo. Y le agradezco por invitarme esta vez. Muchas gracias. Igualmente mi saludo especial a toda la comunidad, porque por breves minutos nos van a tener que escuchar nuestras propuestas. Pero escucharlo usted de verdad es aprender una experiencia calificada. Su paso por la Contraloría de ayer a la Contraloría de hoy. Ya. En principio, la Contraloría General de la República, así es el nombre, está prevista ya en la Constitución, desde la Constitución del año 79. El Perú ha tenido 12 constituciones, y en las dos últimas constituciones está la Contraloría, pero con mayor nitidez desde la 79 y la del 93. La Contraloría General de la República tiene como función principal fiscalizar la ejecución del presupuesto público. Un presupuesto es toda una programación de gastos que mediante una ley el Congreso de la República lo aprueba. En el caso del Perú, el presupuesto es anual. En otras épocas también ha habido presupuestos bianuales, o sea que duraban durante 2 años. El presupuesto anual, que dura 1 año, los ingresos, los tributos que el pueblo peruano aporta van directamente al fondo público para que pueda, con esos recursos económicos, se proponga el contenido del presupuesto. De modo que en el Congreso de la República, cuando se aprueba mediante una ley del presupuesto, el Congreso ya debe saber cuánto de ingresos va a haber en ese año. Y como no es posible tener el dinero a la mano al empezar el ejercicio presupuestal, el cálculo que se hace es en relación a cuánto ingresó el año anterior y 3 años antes en lo posible, para estar más ilustrados de cuántos serían los ingresos, los recursos con que cuenta el Estado peruano para preparar un presupuesto que alcance para todo el año, porque es presupuesto anual, como estoy repitiendo. Usted me mencionó que es importantísimo dentro de las leyes, de las normas que contiene la Constitución del Estado, la Constitución Política del Estado peruano, la presencia de la Contraloría, como reitero, es para que el pueblo entero y el Estado sepa el pueblo sepa en qué se está gastando los dineros que ha aportado mediante el pago del tributo, cómo están las instituciones del Estado, están utilizando esos recursos para el bien común o se está perdiendo en el camino. Y no podemos permitirlo bajo ningún punto de vista que vaya robándose por cualquier personaje que ahí haya aparecido con mala intención y aprovechando que no hay control, que no hay fiscalización o hay una fiscalización bastante mediocre, puede estar robándole los recursos públicos que hay que gastarlo para el bien común. Y en el bien común está todo lo que puede servir a la persona, al peruano, para la educación, para la nutrición, para fomentar y hacer sostener unas universidades buenas, los poderes del Estado, que son 3, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y una serie de instituciones también que contiene la propia Constitución, como el Ministerio Público. Ahora, el tema que endémico del país hoy en día es la corrupción, y la corrupción le ha demandado importantes sumas de dinero en pérdida. Cierto. 25.000 millones de soles que se van por la corrupción. Y hay duras críticas a la labor de la Contraloría, que pareciera no la ve, ¿no? Sí, en efecto ya se ha hecho los cálculos de cuánto se pierde anualmente por la corrupción de los funcionarios, el gasto que aparentemente se ha ejecutado y no se ha hecho. Por ejemplo, hay obras que se programan para realizarse y concluirse en 2 años.
Y hay casos concretos de que no se ha terminado ni en 10 años y sigue utilizándose la misma cantidad de recursos que para 2 años se había previsto. Eso, por ejemplo, es total corrupción, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos que considero yo para evitar o disminuir la corrupción nunca se acabará. Aunque haya la mejor y la máxima vigilancia, siempre van a ir inventando una serie de metodologías y una serie de mecanismos y pretextos para ir robando. Si no es en grandes cantidades, por lo menos por sectores, por partes o internamente en las instituciones para robar y apropiarse. Entonces hay la necesidad de que haya un ministerio público bastante preparado, que a los fiscales de todos los niveles, que hay 3 niveles de fiscales, igual que en el Poder Judicial, se le capacite permanentemente. Y la policía que tiene que ver, ya que hablamos de corrupción, que es un tema penal y le corresponde a la policía no tiene que quedarse en un solo sitio. Debe rotarse permanentemente y capacitársele. Y además, en este tema de la policía, considero yo que debe volverse al régimen anterior. Yo he sido fiscal provincial de Lima y fiscal superior de Lima antes de ser Contralora General de la República. Conozco muy bien el tema y es necesario que haya una policía ad hoc, una policía experta, preparada plenamente para que pueda enfocar una conducta delictiva y que haga un atestado penal, un atestado policial idóneo, completo, con todas las pruebas. Eso ayuda. Y que no se dedique demorando en el tiempo para que se pierdan las pruebas. Un buen atestado, un buen informe policial ayuda a la administración de justicia. Muchísimo. Un buen atestado ayuda porque en principio se ha hecho en un plazo breve. No se está demorando 3 meses, 4 meses. Si ocurre el delito en 24 horas, máximo en 6 o 7 días, debe estar el atestado de casos complejos. Y además esos atestados debe conocerlo el fiscal y el juez que estuvo de turno en el momento en que se cometieron los hechos. Porque muchas veces demoran para enviar a fiscales o jueces que amañadamente, previsto por los propios delincuentes y con acuerdos ocultos y subterráneos, van enviando a determinados jueces y fiscales que no les corresponde. Cada uno debe recibir la carga que le corresponde de los hechos delictivos que se cometieron cuando estuvieron de turno. Y eso es sumamente importante. Y además le decía que hay que volver a las 3 policías: la Guardia Republicana para las cárceles, la Guardia Civil para la comunidad, para el orden público. El orden público de la vecindad y la policía, la policía criminal, la PIP, la policía, claro. La PIP que le hemos llamado, experta en investigaciones del delito. Esa policía debe estar permanentemente fiscalizada, tanto por el Ministerio Público como por los 3 poderes del Estado y por la Contraloría General también. Muchas veces cuando yo era Contralora decían que el Contralor no puede ingresar a ver los gastos del Congreso de la República, no puede ir a ver los gastos de los ministerios, del Ministerio del Interior. La Contraloría es un organismo muy importante que además debe dársele todas las facilidades. Debe haber más personal porque hay muy poco el número de personas y funcionarios que hay, y debe estar capacitada permanentemente porque es el órgano que fiscaliza el gasto público, la ejecución del presupuesto, que es la parte más neurálgica, la parte más delicada en el manejo del Estado, que son los recursos, los dineros. ¿En qué se van a invertir? ¿Se están invirtiendo? ¿A quiénes se les otorgan las licitaciones públicas? Amañadamente, muchas veces, a empresas que no tienen la capacidad, no tienen la preparación suficiente, ni tampoco la experiencia, porque también para meterse en cosas grandes como es hacer una ejecución presupuestal con miles y millones de inversión que hace el Estado, debe tener la empresa que se adjudica de esos concursos públicos, la licitación pública, debe ser muy controlada y debe caer en manos de empresas que están preparadas y que tienen además un buen antecedente, no empresas que permanentemente en diferentes épocas han sido sancionadas por corruptas o porque han
en sus manos desaparecieron los recursos o simplemente no estuvo preparada para hacer, por ejemplo, 50 puestos, 50 puentes en un determinado tiempo. Y esos trabajos hasta ahora, lo que debiera haberse hecho en 2 años, han pasado 15 años y sigue presupuestándose igual cantidad que cuando se tenía que haber hecho en 1 año o 2. Increíble. Esa es la corrupción, pues. Doctora Luz Áurea Sáenz, y en el tema de la administración de justicia, que involucra Ministerio Público, Poder Judicial, ¿cuál es su comentario frente a las actuales críticas que hay sobre estas entidades? Mire, en la vida todo se conoce y se sabe, y nos conocemos. En principio debe haber un concurso tan transparente que ingrese gente que tenga una conducta intachable. Porque todos nos conocemos. ¿Qué cosas hemos hecho antes? ¿Quiénes somos? Nos conocemos todos. Entonces no puede haber nombramientos de favor. Eso es un delito, un agravio en contra de los intereses de la nación. Tanto jueces y fiscales, esos cargos deben estar ocupados por gente intachable, que haya demostrado a través de toda su vida una conducta correcta, una conducta valiente, que haya enfrentado a cualquiera que se le haya cruzado en la vida o en alguna función pretendiendo que le favorezca. No tiene que haber favores en la administración de justicia. La justicia tiene que impartirse de acuerdo a la ley, de acuerdo a los principios que existen, principios de transparencia, principios de imparcialidad y una serie de principios que ayudan muchísimo para que haya una justicia correcta. Muy bien, doctora Luz Áurea Sáenz, de verdad encantador volverla a ver después de cuánto tiempo. Muchas gracias, a usted también le agradezco. 30 segundos para que se dirija esa cámara a nuestro público y diga por qué este 12 de abril hay que marcar la A de Alianza para el Progreso y escribir el número 9 para diputada. Muchas gracias. En principio agradezco muchísimo a usted, don Oscar, y a BMAX Televisión, ¿no? por haberme invitado esta mañana para poder dirigirme a la opinión pública y hacer saber que estoy de candidata para diputada por Lima. Estoy en esa tarea ahora porque siempre me ha interesado colaborar con nuestro país que tanto necesita de gente correcta, necesita de decisiones sabias, de decisiones que con acierto resuelvan los grandes problemas de la nación, para colaborar con nuestra gente, para que nuestro país no se quede pasmado en el subdesarrollo por décadas y décadas y no tenemos la capacidad de mejorar nuestro desarrollo. Para colaborar en todo eso, voy a estar en la Cámara de Diputados. La mejor de las suertes a la doctora Luz Áurea Sáenz. Fue la primera mujer en asumir responsabilidades en la Contraloría General de la República. ¿Qué año fue, doctora? ¿Cuánto? 87. En el 87, 88. El cargo, de acuerdo a la Constitución, es el cargo más largo. Dura 7 años. Pero por el golpe de Estado que hizo Fujimori sin ningún motivo, a mí me destituyó cuando me faltaba 1 año y 2 meses para terminar los 7 años. En todas las legislaciones del mundo, la Contraloría y las instituciones que tienen otro nombre, pero realizan la labor de control, son de duración larga. ¿Para qué? Para que el Contralor demuestre cómo ha fiscalizado al grupo político, al gobierno que lo eligió y cómo sigue fiscalizando después. Y duran en algunos países 8 años, 10 años. En el Perú dura 5 años. La mejor de las suertes de la doctora Luz Áurea Sáenz en esta etapa política, llegando a las finales de las elecciones generales 2026. Nos vamos a una brevísima pausa y estamos retornando porque hay más aquí en BMAS TV.